Muy buenas tardes, ministros, compañeros y también damas que están a través del satélite, pero aquí mismo, cerquita, y también ministros y damas y colaboradores que están en otros países conectados con esta transmisión a través del satélite Amazonas y de Internet en esta ocasión. Les deseo un próspero Año Nuevo 2010 y que Dios les use grandemente en su obra, en su programa, en este nuevo año 2010. Y que pronto se haga realidad la gran carpa catedral. Escuché que fue dicho y le fue preguntado a Jerusa si todo esto era algo como espiritual, si era de una visión, lo de la carpa, y algo tan grande. Bueno, ¿saben ustedes una cosa? Que todos los éxitos que una persona o un grupo de personas han tenido ha sido el cumplimiento de una visión que tuvo una persona o un grupo, y entonces esa persona o el grupo, o con el grupo u otra persona, trabajaron para hacer realidad esa visión. Por ejemplo, tenemos los mismos políticos tienen una visión del programa, de lo que van a llevar a cabo, y por eso presentan su visión, su proyecto, su programa al pueblo para que el pueblo vote por ellos. Y también los grandes empresarios, vean, muchos de ellos comienzan vendiendo cositas pequeñas, pero ya obtienen una visión de que pueden hacer algo grande y comienzan a trabajar de acuerdo a esa visión que tienen, y hay muchos que son multimillonarios, pero usted busca su comienzo y encontrará que solamente ellos tenían una visión de algo grande que ellos podían hacer. O sea que todos los éxitos son el cumplimiento de la visión que ha tenido el que ha tenido el éxito. Y también si esa persona tuvo la visión y no trabajó para cumplirla, viene otro y capta esa visión y lo hace, vean, pues fue el cumplimiento de una visión que tuvo otro, y esa otra persona captó esa visión. Hay que captar la visión para trabajar y lograr ese éxito. Ahora encontramos que el reverendo William Branham captó esa visión, trató de trabajar en ella, pero algo pasaba, y él hablaba acerca de que cuando tenga su carpa, esa que él vio en la visión, va a predicar sobre los truenos, sobre las copas, sobre las plagas, sobre las trompetas. Vean, hasta tenía ya en esa visión, era la visión que él había visto, sino lo que él tenía planeado de acuerdo a lo que él había visto. Y ya esa es una visión más grande que la visión que cualquier persona pueda tener para llevar a cabo una empresa o un proyecto político. Ven, los parlamentarios, diputados o
acá se le dice senadores, y los otros, los representantes, tienen que ser personas de visión. Si no, nunca logran hacer un proyecto que sea aprobado. Entonces su visión no sería buena. Por eso se vota por personas, representantes y senadores de visión. Y también por gobernadores, alcaldes y presidentes. Bueno, ahí está la respuesta. Tan sencillo como eso. La misma persona. Bueno, ¿cómo tú te hiciste de la profesión que te hiciste? Bueno, tuve la visión de que podía hacer y quería hacer esto. Tuve esa visión y comencé a trabajar en ella. ¿Cómo? Pues estudiando. Pues no te van a dar el título así porque sí. Tienes que estar conectado con la universidad que va a dar el título y tienes que hacer lo que te digan. Y así es en el programa divino. Ahora, el programa divino es una visión segura. La visión la tuvo también Moisés en el monte Sinaí de un tabernáculo. Trabajó con el pueblo, se la contó el pueblo, porque siempre el socio de Dios en cada edad, en cada dispensación, es el mensajero con el pueblo que Dios le ha dado para trabajar. Por eso tienen participación todas las personas junto al mensajero en cada edad y en cada dispensación, porque el ser humano es el socio de Dios. Por eso es que hay promesas de recompensas para los que están como socios de Dios, o sea que trabajan en el programa de Dios para el tiempo en que viven. Como el mismo Jesús dijo, no sabían que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y miren a dónde llegó, al trono de Dios. Esa es la recompensa grande. Bueno, vamos a leer aquí. En Daniel capítulo 10, capítulo 9, corrijo, capítulo 9, versos 20 al 26, podríamos llegar hasta el 27, capítulo 9, verso 20 en adelante dice, aún estaba, Daniel dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe,
Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Puede tomar asiento si tiene la bondad. En esta serie de mensajes, titulada la serie La trayectoria del programa divino desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tomamos el tema o subtema la venida del Mesías, la cual está prometida en este pasaje que hemos leído en el libro del profeta Daniel, y que aquí nos presenta lo que acontecería en la venida del Mesías. Para lo cual tenemos que entender que la venida del Mesías tiene 2 partes. Y por esa causa es que en algunas profecías se habla del Mesías como cordero siendo llevado al matadero. Eso está hablando de la primera venida del Señor, de lo cual encontramos a Juan diciendo, cuando vio a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a un hombre y diciendo el Cordero. Y ahora encontramos que eso también es de acuerdo a Isaías capítulo 53, versos 1 al 15, donde nos habla del Mesías como un cordero. Y nos dice del verso 10 en adelante: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí podemos ver retratada en la profecía la primera parte de la venida del Señor, de la cual hace referencia Juan el Bautista, y también en el Cordero Pascual que fue sacrificado por el padre de cada familia hebrea allá en Egipto. Ahí está retratado el Mesías, representado en ese Cordero Pascual. Y por eso San Pablo, eso está en el capítulo 12, versos 11 al 28 del Éxodo. Solamente quiero verificar si le di bien el pasaje. Puede ser hasta el 51.
capítulo 28, versos 1 al 51. Pero en el capítulo 12, verso 3 en adelante hasta el 11, ahí pueden ver lo relacionado al Cordero de un año que le fue ordenado a Moisés, que le dijera al pueblo hebreo que tomara el día 10 del mes, que vendría a ser el primer mes del año, o sea, Nisan, Uabit, y el día 10 lo tomarían de ese mes y el día 14 lo sacrificarían. Esos días del 10 al 14 también serían días en donde podrían o tendrían que estar examinando ese cordero que fuera sin defecto. Tipo y figura de Cristo, el cual durante su ministerio de 3 años y medio fue examinado y no se halló pecado en él. ¿Ven? Y ahora encontramos que ya fue en el 4º día en el cual Jesús fue sacrificado, o sea, el 4º año, ya había comenzado el 4º año de su ministerio, porque fueron 3 años, y luego medio año más. Ese medio año corresponde al año número 4. El Mesías tenía que estar en la tierra para el tiempo de la semana número 70, para su ministerio. Pero desde mucho antes ya él estaba sobre la tierra, o sea, 29 años y medio antes ya él estaba en la tierra. O sea que unos cuantos días o unos cuantas semanas podríamos decir, pues cada semana tiene 7 años y 7 por 4 son 28, o sea 4 semanas antes de comenzar su ministerio ya estaba en la tierra. O sea, no es como algunas veces hacemos nosotros, que llegamos a los aeropuertos raspando el tiempo y después algunas veces perdemos el vuelo, y más en estos días. ¿A cuánto le pasó en estos días? Se quedan calladitos porque a algunos le puede haber pasado que no, bueno, los que no llegaron para la actividad del viernes fue, o jueves, a tiempo no prepararon su boleto y no encontraron lugar, o se les atrasó el vuelo, y es que también a nosotros nos ha pasado, ¿verdad, Miguel? Y nos hemos movido a otro vuelo y el otro vuelo ha salido después del que primero teníamos. Y así nos ha pasado en algunos sitios. A lo mejor siempre es llegar un día o 2 antes y ahí ya no hay problema. Pero es en los días de Navidades y Semana Santa donde hay esos problemas, y siempre pues algunas veces algunos llegan tardecito y después le quieren la mejor cama. Ya otro la agarró, es como el que llega a las actividades tarde y después quiere que le tengan la silla mejor al frente. Ya le tocó a los primeros que llegaron. Bueno, no podemos exigir, sino más bien ser precavidos. De acuerdo a lo que queremos, pues trabajemos y obremos para obtener lo que nosotros queremos. Bueno, la Escritura dice que vigilemos para que ninguno tome, ¿qué?,
nuestra corona. O sea que cada cual es responsable por la bendición que Dios le ha dado, de vigilar para no perderla, porque si la pierde, ya la agarró otro y después no puede venir diciendo, mujer, yo quiero la bendición que yo tenía, ya otro la tiene. Así es que podemos ver que tenemos que ser precavidos en todas las cosas de nuestra vida y más en lo espiritual. No estamos para perder, sino para ganar. Y ahora, este tema, la venida del Mesías, es el tema principal de la Escritura. ¿De dónde está ese tema? Desde Génesis. Y cualquier persona puede decir Génesis 3:15. No. Desde Génesis y aún desde antes de aquí, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. Porque ¿cómo lo creó? Dios, el cielo y la tierra, los cielos y la tierra, por medio del verbo, que era con Dios y era Dios. Y ese es el Mesías en su cuerpo angelical. O sea, el ungido. Recuerden que el Mesías lo que significa es ungido. Eso es el Cristo, el ungido, el Mesías. El hombre ungido. ¿Y cómo puede ser el hombre ungido si no estaba en la tierra, no tenía un cuerpo de carne? Pero era el hombre ungido de otra dimensión. El ángel de Dios, el ángel del pacto, llamado también el Espíritu Santo. Y luego, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ahí, el primer Adán está tipificando al segundo Adán. O sea que desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos al Mesías. Es el personaje principal de toda la Escritura y de toda la historia de la raza humana y de toda la historia de la creación. Era antes de todas las cosas. Así que Él viene de la eternidad. Por eso Él podía decir, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, podemos ver que la venida del Mesías, 2000 años atrás, se hizo una realidad, la primera parte, por la cual él leyó Isaías capítulo 61, verso 1. Eso lo leyó cuando fue a Nazaret, donde se había criado, y allí en San Lucas, y capítulo 4, Cristo, el cual había dado esta profecía de Isaías, porque es el ángel del pacto. Él las conocía, todas estas escrituras, él mismo fue el que se las dio a Isaías y a los demás profetas. Todas estas profecías, y ahora aparece en carne humana el mismo ángel del pacto. Por eso podría decir, antes que Abraham fuese, yo soy. San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Y ahora dice capítulo 4, verso 14 en adelante de San Lucas, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro lo dio al sacerdote, y enrollando el libro lo dio al ministro. Recuerden, el ministro de la sinagoga, digamos el rabino, o el rabí. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así fue 2000 años atrás, y así será en la venida del Señor en este tiempo final. Y ahora, la venida del Mesías, aunque se habían dado detalles con relación a la primera venida del Señor, pero que por cuanto los profetas, al hablar de la venida del Mesías por medio del Espíritu Santo, casi nunca se hacía la separación de la primera y segunda venida del Señor. Y pensaban que era una sola pieza. Y aunque se veía como una sola pieza, tenía dos partes. Y en la primera venida viene para redimir, por medio de su sacrificio, efectuar la redención. Y en su segunda venida viene para reclamar lo que él ha redimido, para la parte física, llevarla a cabo. O sea, la redención del cuerpo de los muertos en Cristo, que será la resurrección en cuerpos eternos, y para los vivos en Cristo que estén en ese tiempo, será la transformación de sus cuerpos, y así todos habrán sido restaurados físicamente a la vida eterna. Y ahora se ha estado pasando por un lapso de tiempo como el que pasó Adán antes de tener su cuerpo físico, y como el lapso de tiempo que pasó Jesús hasta que recibió su cuerpo físico, su cuerpo de carne. Aunque tenemos un cuerpo físico, ese no es el cuerpo físico que Dios predestinó para nosotros para vivir eternamente. Es un cuerpo temporero en el cual pasamos por una etapa del programa divino, la etapa de redención. Y ahora estamos en etapa de prueba, como el pueblo hebreo estuvo en una etapa de prueba, pasando de Egipto por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. La tierra prometida en el campo espiritual es el Espíritu Santo, donde obtenemos el cuerpo angelical, o sea, obtenemos la bendición del Espíritu Santo, y por consiguiente obtenemos una transformación espiritual. Luego, al recibir el Espíritu de Cristo, nacemos en el reino de Dios, entramos del reino de Dios, porque se entra pues naciendo en el reino de Dios. Como entramos a este reino terrenal, ¿cómo? Naciendo a través de nuestros padres terrenales. Y ahora encontramos que todavía nos falta una parte, la redención del cuerpo. ¿Ven? Siempre vamos a encontrar esas dos partes, la parte espiritual y la parte física. La encontramos en Adán, la encontramos en Jesús, el segundo Adán. Para el tiempo en que apareció Jesús, se estaba cumpliendo la primera parte de la venida del Señor. Y por eso es que en Isaías capítulo 61,
Cristo, cuando leyó en San Lucas capítulo 4, no continuó leyendo todo, se detuvo. En el verso 19 dice, y a predicar el año agradable del Señor. No continuó leyendo porque lo próximo, que solamente tenía una coma, su continuación era, y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no leyó esa parte? Porque el día de venganza del Dios nuestro es para ser proclamado, predicado en el día postrero, por medio de la promesa de la venida del Mesías. Y Él será el único que podrá predicar el día de venganza del Dios nuestro. Él será el que podrá venir cumpliendo esta palabra aquí de Apocalipsis, capítulo 14, verso 6 en adelante, donde dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ve? Ese es el mensajero que viene proclamando la hora del juicio divino. Como Noé vino proclamando la hora del juicio divino para aquella generación en la cual estaba viviendo el profeta Noé. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Viene enseñando y diciéndole a las personas que adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, o sea, Dios, el mar y las fuentes de las aguas. Viene enseñándole y diciéndole a las personas y a las naciones que teman a Dios y le den gloria a Dios y lo adoren. Y también viene anunciándoles el juicio divino que ha de venir sobre la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado, y eso es para el tiempo de ese mensajero. O sea que viene anunciando las copas, viene anunciando las trompetas, las copas, las plagas. Y es también el que estará abriendo el séptimo sello de Apocalipsis, capítulo 8, o sea, revelando el misterio del séptimo sello, que es la venida del Señor, de lo cual el reverendo William Branham estuvo hablando, pero dijo, no está abierto todavía. Va a ser abierto, pero no está abierto todavía. Dice que este misterio es tan grande que cuando fue abierto en el cielo, hubo silencio como por media hora. Y si hubo silencio como por media hora, entonces ese misterio es el más grande de Dios. Aquí en la página 106/923, que es un extracto del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, de la página 14 de ese mensaje en español, dice: sobre eso quiero hablar a la iglesia en esta mañana. El misterio escondido que Dios tuvo en su mente antes del principio del mundo, o sea, antes de la creación, y cómo se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos. Luego ustedes entenderán claramente lo que se está haciendo.
Entonces Dios tiene todo esto en sí y es un secreto. Por eso hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y los 7 truenos tronaron y a Juan le fue prohibido escribirlo, la venida del Señor. O sea que los 7 truenos, que es la voz de Cristo, hablando como cuando ruge un león, es el que da a conocer este misterio del 7º sello. Es la voz de Cristo hablando como león. Por lo tanto, no puede ser en ninguna de las 7 edades, porque en las 7 edades Él no estuvo hablando como león. Tiene que ser para una etapa donde Él va a estar hablando como león, y solamente hay una, la edad de la piedra angular. La etapa de oro de la iglesia, la edad eterna de la iglesia, donde se entrelaza el mensaje del evangelio del reino con el mensaje de la dispensación de la gracia. Y este ángel de Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 7 viene con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo y lengua. O sea que viene con el evangelio del reino, del cual Cristo dijo en San Mateo capítulo 24 verso 14: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que el mensaje que le pone fin al tiempo, y el tiempo dejará de ser el tiempo de redención, el tiempo de la dispensación de la gracia, el mensaje que estará proclamando este misterio del 7º sello, y estará proclamando la hora del juicio divino y las cosas que van a pasar, será ese mensajero que vendrá predicando el evangelio del reino, o sea, el evangelio eterno, el cual fue tipificado no solamente en Lutero, sino en todos los mensajeros de las 7 edades de la iglesia, y también fue tipificado en otros mensajeros de otras edades, otros profetas, y en los mensajeros dispensacionales también. Y ahora continuamos aquí leyendo, dice: y los 7 truenos tronaron, y a Juan se le prohibió, o le fue prohibido escribirlo, la venida del Señor. ¿Qué le fue prohibido escribir a Juan? Todo lo que los 7 truenos hablaron, revelaron, todo lo que Cristo como león habló, que era el misterio del 7º sello, el misterio de la venida del Señor. Dice, esa es una cosa que todavía Él no ha revelado. ¿Cómo vendrá? ¿Y cuándo vendrá? Porque ese es el misterio, ¿cómo vendrá? ¿Y cuándo vendrá? Y si ustedes buscan acá, en el mensaje de los 7 truenos en español, página 464 y 465, el penúltimo párrafo, comenzando en el penúltimo párrafo de la página 464 de la versión que tiene 484 páginas. Dice, ahora veamos el primer versículo del capítulo 8 de Apocalipsis. Yo sé que están cansados, pero traten de escuchar por un tiempo más. Pedimos que Dios
Pedimos que el Dios del cielo nos ayude, es mi oración. Deben recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Correcto. Las cosas escritas en el libro de la redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con 7 sellos, todo termina. Es el fin de este mundo agitado. Y en estos días lo vemos más agitado. Y con las probabilidades que se abra otra guerra, ¿dónde es? En un lugar ahí de donde vino la persona que hizo el atentado en un avión. Él es nigeriano, pero vino de otro sitio donde recibió, parece, un entrenamiento. Yemen. Que se abra una guerra mayor ahí. Todas esas áreas por allá están en guerra y el mundo está como en el tiempo de Noé, que dice la Escritura que todo era violencia. Y ahora sigue diciendo aquí, el fin de la naturaleza agitada es el fin de este mundo agitado, el fin de la naturaleza agitada y es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de las trompetas, de las copas, de la tierra, y es aún el fin del tiempo. El tiempo termina. Así nos lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7, donde el ángel dijo, el tiempo no será más. Y eso será en el día cuando este gran evento suceda. Allí todo termina. ¿Cuál es el gran evento? El séptimo sello. El cumplimiento del séptimo sello. Porque el séptimo sello es la venida del Señor, de lo cual estamos hablando en esta ocasión, porque es el tema nuestro de esta ocasión, la venida del Mesías. Y si fue un misterio la primera venida del Señor, y no fue anunciada como un misterio, porque fue dicho que la Virgen concebiría y daría a luz un niño y sería llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y también en ese capítulo 7, verso 14 de Isaías, y en Miqueas, capítulo 5, por ahí, verso 2, dice que de Belén saldría el que sería Señor, o sea, Rey, sobre su pueblo Israel. O sea, tenía detalles. Vendría por una virgen hebrea, por supuesto de la tribu de Judá y descendiente del rey David, y por consiguiente sería una princesa, aunque fuera pobre, y nacería en Belén de Judea, porque ese fue el lugar, el territorio donde nació el rey David también, y es un territorio que pertenece a la tribu de Judá. O sea que ahí tienen un diagrama o plano o mapa de lo que sería y cómo sería la venida del Mesías en su primera parte, porque tiene 2 partes, la venida del Mesías, la venida del ángel del pacto en carne humana. Y con todo y eso, fue un misterio la aparición de Jesús en la tierra. Y si aquello que no había sido prometido o no había sido dicho que sería un misterio, fue un misterio. Y Cristo dice a los creyentes en Él, y de los creyentes en Él orando, gracias al Padre, dice: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, o sea, de los teólogos de aquel tiempo, de los rabinos de aquel tiempo, de los grandes escribas, fariseos y saduceos y sacerdotes y rabinos de aquel tiempo, y las has revelado a los niños
O sea, los que no sabían. Porque así te agradó. Padre, porque así te agradó. Eso está en San Mateo capítulo 11, versos 25 al 27. Y luego en el capítulo 13, versos 11 al 17, de San Mateo también, Cristo, cuando le dicen o le preguntan a Cristo, ¿por qué tú les hablas en parábolas? Algunas veces las personas quieren que se le explique todo a la gente, pero hay cosas que no es permitido dar a conocer. A Juan le fue dicho, no escriba, punto. Él supo, escuchó lo que era, pero le fue prohibido. Y él está viendo y escuchando todo, y lo está viendo y escuchando los símbolos de lo que se llevaría a cabo a través de la historia de la iglesia. Y ahora hay cosas que no son dadas a conocer a todo el mundo. El mismo Cristo le contesta la pregunta, ¿por qué tú les hablas por parábolas? Cristo le dice, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no es concedido. Por eso es que les hablo en parábolas. Y entonces comienza a decir más adelante, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. O sea, la posición de ellos era, gracias Señor, porque a nosotros tú nos hablas claramente, y al público les habla por parábolas. Es que era para ellos la revelación, no para el mundo. Por eso dice la Escritura que el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba también, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. En la sabiduría humana, el mundo no conoció a Dios. En la sabiduría divina, o sea, lo que Dios hace en su sabiduría, el mundo con la sabiduría humana no pudo captar lo que pasa en la sabiduría divina. Por lo tanto, el mundo no pudo conocer con la sabiduría humana a Dios, porque Dios se conoce con la sabiduría divina. Esa es la sabiduría que funciona para conocer a Dios. ¿Esto está, Miguel, en qué lugar? Eso lo vamos a leer por aquí. ¿Le agradó a Dios salvar por la locura del Evangelio? ¿A quiénes? Pues a los que creen en el Evangelio. Y 18 en adelante.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿ve? En la sabiduría de Dios. Porque quieren conocer a Dios, pero con la sabiduría humana. Tiene que ser con la sabiduría de Dios, que viene a través del Espíritu de Dios, el cual fue enviado ¿para qué? Para enseñarnos todas las cosas. Él dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los enseñará todas las cosas. Ese es el maestro, el tutor. Pero la gente quiere conocer, no por el tutor, el maestro, el Espíritu Santo, las cosas de Dios, sino por algún otro maestro terrenal. Y ahí eso no funciona. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros nos dedicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora podemos ver que se conoce a Dios, se entiende las cosas de Dios por medio de la sabiduría de Dios que viene por el Espíritu de Dios. El mismo San Pablo dice en el capítulo 2, verso 10 en adelante verso 9 en adelante de Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante dice: todavía aquí hay mucho desde el 1 en adelante de Primera de Corintios capítulo 2 verso 1 en adelante dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios se predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por medio de la sabiduría de Dios que viene por el Espíritu de Dios, el cual
entiende las cosas de Dios y las revela por medio de su palabra, la palabra que trae de parte de Dios, el Espíritu de Dios, por medio de sus diferentes mensajeros. Allá en aquel tiempo, San Pedro y los otros apóstoles que comenzaron, y entre los cuales y con los cuales comenzó la iglesia, y después a través de San Pablo, y después a través de cada mensajero, Dios dio una porción de revelación más en adición a lo que ya había sido dado por el Espíritu Santo a través de San Pedro, los otros apóstoles y de San Pablo. Y fue añadiendo un poco más para cada edad hasta llegar a la séptima edad, donde Dios dio más luz. No es ni añadiendo ni quitando, sino dando más luz de lo que ya está en la palabra de Dios, y abriendo profecías que estaban cerradas. Y para nuestro tiempo dará la total luz de toda su palabra correspondiente a nuestro tiempo, y un recorrido por toda la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahora ¿cómo vendrá? ¿Y cuándo vendrá? Ese es ahí un misterio. Les había leído la página 106, el párrafo 923 del libro de citas, que corresponde a la página 14 del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Ahora, miren aquí, en la página vamos a ver un pasaje aquí importante. Página 114, todos tienen el libro de las citas. Bueno, que todos los tengan y tengan los sellos y las edades y el libro o mensaje de Daniel, las 70 semanas de Daniel, porque lo que Dios haga en nuestro tiempo va a estar enmarcado en el mensaje del precursor. Por eso él dijo, este mensaje va a introducir a Cristo al mundo. Él va a estar dentro de todo lo que ha sido prometido. Ahora aquí, en la página 114, párrafo 1008, dice: sí, ellos continuarán igual como siempre, pero recuerden, por todo este tiempo no estaba en el arca. Igualmente, la novia está sellada adentro con Cristo. El último miembro ya habrá sido redimido. Pues está hablando de un tiempo que va a venir. El último miembro de la iglesia, ya habrá sido redimido. El sexto sello se habrá producido. Y el sexto sello, ¿quién son? Moisés y Elías. Y a Moisés y Elías estarán ligados, ¿quiénes? 144,000. Son los dos olivos. Y el séptimo sello lo trae de nuevo a la tierra. El Cordero vino y tomó el libro a la diestra del que estaba sentado en el trono, y luego se sentó y reclamó lo que era suyo, lo que había redimido. Correcto. Siempre ha sido esa tercera etapa. El número 3 es el número de perfección.
El ministerio llegó a su perfección cuando reprodujo a Jesucristo nuevamente en lo natural entre seres humanos. Y ahora, miren también la página 116, párrafo 1026, lo que nos dice. Este libro ya está abierto. Esto es cierto. Solo esperando el séptimo sello que sea identificado con la venida de Cristo. Y ahora, el séptimo sello es la venida del Señor, que está prometida en la Escritura, y que tiene un sinnúmero de cosas que va a estar cumpliendo. Ahora veamos, continuamos lo que le digo aquí de la página 464 y 465 del libro de los sellos. Dice: es el fin de la naturaleza agitada y es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de las trompetas, de las copas, de la tierra, y es aún el fin del tiempo. El tiempo termina. Así nos lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7, donde el ángel dijo: el tiempo no será más. Eso será en el día cuando este gran evento suceda. Allí todo termina. Al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia. Ahora vean, al final de este séptimo sello. Al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso es contenido en el séptimo sello. Y ahora vamos a ver en la página 466 también nos dice algo. Recuerden que acá también en la 465 dice que es como un cohete que es disparado, de estos cohetes de Navidades. No es un cohete que mandan para la luna o otro sitio, sino estos fuegos artificiales, y tiran esos cohetes, explota y después sigue de una estrella, explota y salen otras estrellas. A eso es que él hace referencia. Y de una estrella que explota salen 5 estrellas, y de esas 5 estrellas una de ellas explota y salen 5 más. Por eso ustedes escuchan cuando tiran esos cohetes en Navidades y en fiestas de aniversarios de una ciudad o de un país o de una nación, esos fuegos artificiales, y escucha explosiones. Luego dice: y después desaparece gradualmente. Así es el séptimo sello. Una estrella. Recuerden que estrellas se refiere siempre a mensajeros. 7 estrellas, pues 7 mensajeros. La estrella resplandeciente de la mañana, pues Cristo el mensajero de la mañana. Él es el alfa y omega, el mensajero del este y el mensajero del oeste. Y ahora, vean, él muestra aquí diferentes etapas del séptimo sello. Explota, comienza una etapa,
y después llega el tiempo que termina esa etapa y comienza otra, y así por el estilo, hasta que terminan todas las etapas. ¿Y qué pasó? Dice, el final del séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso está contenido en el séptimo sello. Hay muchas cosas contenidas ahí. Y abajo, cuando termina de explicar lo del cohete, dice, todo termina con el séptimo sello. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Eso es lo que no sabemos, no lo sabemos. En esto será el tiempo para todas estas cosas y la entrada al milenio. Ahora, una cosa es entrar al milenio y otra cosa es entrar al reino milenial. Y ahora voy a conseguir algo por aquí que es muy importante. Página 474 dice, el penúltimo párrafo y último párrafo dice, yo no sé quién será, ni qué va a suceder. No sé quién será. Ese quién es importante para la iglesia del Señor. Ni qué va a suceder, no sé. Solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Todos entienden? Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Y ahora, ese no sé quién será, es una persona que ha estado siendo esperada. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir a la gente a la palabra, ha servido de fundamento. Por lo tanto, va a tener un fundamento, va a estar fundamentado el séptimo sello en su cumplimiento, fundamentado en la palabra de Dios. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. Está hablando de una persona. Y aun si así fuera, y aun si están los 2 aquí, como estuvo Juan el Bautista y Jesús, el cual dijo, ¿qué dijo Juan el Bautista? Cuando le dijeron, mira, ahora del cual tú diste testimonio, ahora le siguen más personas que a ti y bautiza más gente que tú. No se puso celoso. Más bien dice, no puede el hombre hacer nada de sí mismo si no le es dado de Dios. Era Dios el que le había dado a hacer todas esas cosas. Dios lo estaba respaldando. Por eso él decía, las obras que yo hago, no las hago de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Juan dice, a Él le conviene crecer y a mí menguar. Eso es, y esa es la posición para un precursor. Ahora vamos a ver qué dice el reverendo William Branham. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. Y aun si así, Él crecerá y yo menguaré. Yo no sé, pero me he sido dado el privilegio de mirar y ver lo que es. Lo vi abrirse hasta donde lo vi. Eso es correcto. Yo sé que él vio bastante. Él dijo que se iba a llevar a la tumba
lo que el ángel le dijo en el cuartito pequeño. Y de entre las cosas que le había dicho, él habló algunas. Él dijo: ¿recuerdas el nombre que buscabas cuando tuviste la visión? Le dice el ángel. Él lo dijo. Así que hay un nombre allí, en el cuartito pequeño. Y ese nombre pues tiene que ser un nombre importante. Tiene que ser el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y nombre nuevo del Señor. Y ahora, en el séptimo sello está el fin del mundo agitado, el fin del séptimo sello mismo, el fin de las trompetas, el fin de las copas, de las plagas, el fin de la iglesia, de la edad de la iglesia o dispensación de la iglesia. Todo eso está en el séptimo sello. Y también la introducción o entrada al milenio. Así que el séptimo sello va a introducir el milenio, el día milenial, el último milenio, el día postrero, y todas las cosas que van a estar ahí en el día postrero o séptimo milenio, y por lo tanto va a estar hablando del reino del Mesías, que corresponde al séptimo milenio también. Y ahora veamos esto, en página 472, donde dice, noten bien, un poquito antes dice: esto muestra que viene de Dios, porque vemos que cuadra perfectamente con las promesas de Dios para el mensaje del tiempo del fin. Noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. ¿Cuál es el mensaje del tiempo del fin? El séptimo sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, o sea, cuando comience, será algo completamente secreto según la Biblia. Cuando comience. Pero también dice, en lo que habíamos leído anteriormente, la página 464 y 465, dice que en el séptimo sello, y que el séptimo sello será el fin del mundo, el fin del tiempo, el fin de las trompetas, el fin de las copas, y es aún el fin del séptimo sello. Tiene un principio y un final. Como Cristo aquí en la tierra, en su venida, su primera venida, tuvo un comienzo, vientre de María, y después naciendo en Belén de Judea, y criándose como un niñito judío, circuncidado al 8º día, luego teniendo una etapa de joven, aprendiendo su oficio de carpintería, con todas las cosas que hay en un oficio de la construcción, y luego más adelante, y asistiendo a la sinagoga, y también asistiendo el día de la fiesta, una de las fiestas importantes, la Pascua allá en Jerusalén, y así por el estilo. Y luego comenzando su ministerio en el tiempo correspondiente. Muy pocas personas sabían durante esos 29 años y medio que ese joven Jesús era el que cumpliría la promesa de la venida del Mesías. Y fue identificado luego allá por el Espíritu Santo, cuando Juan lo bautizó, que vino el Espíritu Santo sobre él, y esa era la señal que le fue dada a Juan, de que aquel del cual él daba testimonio que vendría después de él, el Espíritu Santo vendría sobre él. Y por eso él dijo, este es aquel del cual yo di testimonio, del cual yo dije que después de mí vendría uno mayor que yo, el cual es primero que yo, y el cual les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora, el comienzo
Solamente algunas personas lo sabían. María, pero recuerden que María representa a la iglesia novia. María, a través de la cual nació Jesús. La iglesia, la novia, está embarazada. Eso lo dice por algún lugar. Por eso nosotros también estamos en angustia. La novia está en angustia para dar a luz a Cristo Jesús. Todo está en angustia, gimiendo. Porque algo está a punto de suceder. Y este sexto sello da lugar a todo eso. Hermano, será un tiempo cuando acontecerán todos los terremotos, las estrellas caerán del cielo, habrá erupciones volcánicas, y en eso la tierra se renovará. La lava volcánica brotará del centro de la tierra, y entonces se regará por todos lados mientras la tierra gira. Página 368 del libro de los sellos. Y ahora miren todas las cosas que están prometidas. Estamos en un tiempo muy importante en el cual tenemos toda la escritura, tenemos los mensajes del reverendo William Branham, y por cuanto fue el precursor de la venida del Señor, tenemos aquí la palabra profética hablada por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es lo que el día esclarece y el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Y también tenemos toda la escritura contenida en la Biblia. Uno de los mensajeros dijo que algo así como que la edad de la iglesia terminará. Ireneo fue Miguel o Martín. Cuando entre el último escogido, cuando entre el último miembro de la iglesia. Así es que, y es lo mismo que dice el reverendo William Branham, la página 102 a la 105 del libro de los sellos. Así es que la iglesia novia es la segunda Eva y Cristo es el segundo Adán, para traer hijos e hijas de Dios con vida eterna y al reino de Dios. Y también encontramos que María tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo muy, pero que muy importante. Cuando fue abierto el misterio de la primera venida de Cristo a los creyentes en Cristo, antes del día de Pentecostés, vean, el mismo Cristo hablándoles le abrió ese misterio, y por eso Natanael le dice a Felipe, o Felipe a Natanael: hemos hallado aquel del cual habló Moisés. O sea, un profeta como Moisés, profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Y ese sería el Mesías. Y cuando viene Natanael, Jesús le dice, eso está en el capítulo 1 de San Juan, y Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él le dice: ¿desde cuándo me conoces? ¿O cuándo? ¿Desde cuándo? Así es, Miguel. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo hace que me conoces? Y Jesús le dice: antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y entonces, ¿qué dice Natanael? Tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Y ahora, ese misterio que estaba en medio del pueblo hebreo por 29 años y medio, ¿ven? Ahora está siendo abierto
a los que recibían a Jesús como el Mesías. Pero ya también María lo sabía, aún desde antes de nacer el cuerpo del Mesías. Y José también lo sabía. Y también el sacerdote Simeón y una viuda llamada Ana, que tenía más de 90 años, Miguel, ¿verdad? Una señora, una viuda anciana, creyente, que esperaba la venida del Mesías, y Simeón también, que esperaba la venida del Mesías. Y también los pastores y los magos que salieron buscando al Mesías y lo encontraron. Sabían que estaba en la tierra porque habían visto la señal en el cielo, y por esa causa salieron buscando al Mesías, al rey de los judíos, porque cuando Dios va a hacer algo en la tierra lo muestra en el cielo, porque esa es la primera Biblia, y eso concuerda con lo que está aquí en la tierra, en la Biblia escrita, y por consiguiente hay que buscarlo en la tierra, lo que es mostrado en el cielo y lo que es mostrado aquí en la Biblia. La venida del Mesías para el día postrero es el evento más importante del programa divino. Y hay un programa divino para el día postrero en el cual Él va a estar trabajando para dar la fe, para ser transformados a los vivos en Cristo, y la resurrección de los muertos en Cristo. Por lo cual tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, porque todo será muy, pero que muy sencillo. Esto lo leí yo en el 1978, 78, 77, fue 78 en Tucson, Arizona. 78. ¿Recuerdas el día, Miguel? Fue un viernes. Un viernes santo. Esto lo leí yo, dice: muchos lo pasan por alto. Podemos comenzar un poquito antes. Este mismo párrafo anterior que está en la página 16, luego en la página 17 dice: ahora Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en ella misma. Es muy extraño pensar que Dios hace eso. Dios se esconde en una cosa tan sencilla que hace que los sabios le pasen por alto por completo. Luego vuelve en esa misma cosa sencilla, en la sencillez de su palabra, obrando y revelándose de nuevo. Pensé que sería un buen punto de estudio antes de entrar en la enseñanza de los 7 sellos. Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que Dios debe ser y sobre lo que Dios hará. Como he dicho muchas veces, el hombre es igual a como siempre ha sido. Él siempre está alabando a Dios por lo que hizo. Luego, él siempre está alabando a Dios por lo que hizo, mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente. Así es, miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla.
miran adelante y ven lo grande que viene. Y en 9 de 10 casos, las cosas ya están sucediendo todo a su alrededor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben. Aquel Viernes Santo del 78 fue un momento histórico en la historia de la Iglesia del Señor Jesucristo del tiempo final. Y va a aparecer registrado, está registrado en el libro de memorias de Dios, y va a aparecer un Viernes Santo. Y todo lo que allí sucedió, que lo disfrutamos del misionero Miguel Bermúdez Marín, Adalberto también, Adalberto Pérez, que estaba allí. Y allí pues algo grande sucedió, que va a ser abierto plenamente en este tiempo final. La venida del Mesías es nuestro tema, y tenemos que tener nuestros ojos abiertos, porque dijo el reverendo William Branham que cuando el séptimo sello, el cual es la venida del Mesías, cuando comience, será un misterio por completo. Tendrá un comienzo, y después dice, eso fue la página 472 del libro de los Sellos, y luego la página 464 y 465 había dicho que en el séptimo sello está el fin del mundo, el fin del tiempo, el fin de la edad de la Iglesia, o dispensación de la Iglesia, dispensación de la gracia, y aún está el fin del séptimo sello mismo. Todo está ahí, en ese sello. Así es que tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, porque estamos en un tiempo en que Dios prometió para nuestro tiempo hacer algo muy grande. Yo aprecio y agradezco mucho todo lo que están haciendo por el importante proyecto de la Gran Carpa Catedral, en donde esperamos tener la visita de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías y el ministerio de Jesús, porque son los ministerios prometidos para el tiempo final, para el día postrero, y bajo sus ministerios es que Dios estará obrando. Y el pueblo que conoce a su Dios y por la sabiduría de Dios conoce los planes de Dios, estará trabajando en pro de ese proyecto. En algún lugar se va a cumplir la visión de la carpa, y todos en todos los países quisieran que fuera en su país. Norteamérica quisiera que fuera allá, pero se requiere que Dios sea el que obre y abra el programa, nos abre el programa un poco para trabajar en él. Y con lo que ya nos ha abierto, yo creo que tenemos más que suficiente, porque no conviene que abrirlo mucho, porque dice página 470 y pico debe ser. No es 475, es que la tengo aquí. No pueden ustedes ver, ministros metodistas, cómo mensaje de santificación fue tan elevado, fue más elevado de lo que predicó Lutero. Y ustedes pentecostales no pueden ver que su mensaje
acerca del bautismo fue más de lo que predicaron los metodistas, ¿entienden? Hemos visto muchas cosas que han salido, correcto, y yo soy el primero en odiar lo errado, y también cuando la gente cuentan cosas misteriosas, pero amo la verdad bien fundada. No importa cuánto interrumpa aquí o allá, si es la verdad, con el tiempo Dios mostrará que así es. Pero si Él no lo muestra así uno de estos días, muy pronto, entonces mi visión no fue correcta. ¿Ven dónde me pongo? ¿O dónde me coloco? Usted me dice, hermano Branham, ¿cómo será? Yo no puedo decirles, porque no sé, pero uno de estos días puede ser que no nos volvamos a ver más sobre la tierra, pero sí nos encontraremos ante el trono de juicio de Jesucristo. Entonces sabrán que en aquel cuarto la revelación me vino de Dios, igual como me he venido todas las demás. El misterio de este sello no fue revelado porque fueron 7 truenos que tronaron, y allí está perfectamente, porque ninguno sabe nada al respecto. No estaba escrito. Entonces estamos en el fin. Aquí estamos. Y ahora voy a buscarle un lugar página 467. El primer párrafo dice: ahora, si Satanás pudiera agarrarse de esto, por ejemplo, si usted quiere que algo suceda, ahora tendrán que creerme solamente por mis palabras. Pero si yo tengo planes de hacer cierta cosa, yo sé que no puedo decírselo a nadie. Quizás hemos hablado de más nosotros. Pero recuerden que lo que hemos hablado es para los que han recibido la palabra. No es para estar anunciándole al mundo o abriéndole ese misterio. Pero sí sabemos por qué trabajamos. No es que esa persona lo andaría contando. ¿Recuerdan a Jesús cuando bajó del monte de la transfiguración? Cualquier persona diría eso que fue visto allá. Tenían que dárselo a conocer a todo el mundo. Vamos a ver qué Cristo dijo. Cuando descendieron, capítulo 17, verso 9 en adelante, dice: cuando descendieron del monte, o sea, del monte de la transfiguración, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En muchas ocasiones también Él les decía a sus discípulos: no digan a nadie que yo soy el Cristo. Y ahora, aquí nos dice el reverendo William Branham: pero la cosa es que Satanás lo oirá, pero él no puede entrar en mi corazón, por cuanto Dios lo tiene sellado con el Espíritu Santo. Entonces la cosa es entre Dios y yo. El diablo no sabe nada, lo habla. Y en eso él lo oye, Yo he tratado, le he dicho a la gente que tengo planes para hacer esto o aquello,
y de allí en adelante puedo ver al diablo poniéndome estorbo tras estorbo para él poder llegar antes. Él trata de llegar antes, de imitar, para que cuando venga lo verdadero, la gente diga, sí, eso es lo mismo. Recuerden que antes de venir Jesús, habían venido Teudas y Judas, llevaron muchos discípulos tras ellos, se murieron después y todo se acabó. Y Gamaliel dijo, si esto es lo mismo, va a desaparecer después. Dejen a esa gente quieta. Fue un consejo muy sabio de ese sabio Gamaliel. Pero si yo obtengo la revelación de Dios y no digo nada, entonces eso es muy distinto. Recuerden, Satanás tratará de personificar, o sea, de ser una imitación. Él tratará de copiar todo lo que la iglesia hace. Así ha obrado en el pasado, pues lo vemos claramente en el anticristo. Pero esta es una cosa en particular que él no podrá personificar. Acerca de esto no habrá copiadores. Y así será porque él no lo sabe. Así será porque él no lo sabe. Ni hay manera que lo llegue a conocer tampoco. Esta es la tercera etapa y él no sabe nada en cuanto a eso, no lo entiende. Pero hay un secreto debajo de eso. Gloria a Dios en las alturas. Yo nunca podré pensar igual como antes, por más años que viva, después de haber visto. Ahora, yo sé cuál es el próximo paso, pero no sé cómo interpretar eso. Pero ya no falta mucho. Tengo aquí escrito, si cuando esto suceda, ustedes pudieran ver mi libreta. Párate, no prosigas. Y ahora la libreta de apuntes la cual él tenía mientras estaba predicando sobre los sellos, ahí tiene que haber algo muy importante. Pero ahí fue ordenado, párate, no prosigas. Y recuerden que como él está hablando, ungido por el Espíritu, es el Espíritu Santo el que está hablando ahí. Párate, no prosigas. Bueno, hemos visto en nuestro tema la venida del Mesías. Recuerden, la venida del ungido, porque Mesías significa ungido. La venida del ungido con el Espíritu de Dios. Eso fue 2000 años atrás, la venida del Mesías. La venida del hombre ungido con el ángel del pacto dentro de él, en el cual estaba Dios manifestándose Dios por medio de su ángel, el ángel del pacto, a través de carne humana, a través de Jesús. Tan sencillo como eso. La venida del Mesías, el tema más importante para este tiempo final. Y la humanidad tiene el tema que ha causado expectativa por miles de años. Y este es el tiempo en que Dios estará cumpliendo esa promesa. Por lo cual es importante que todo ministro tenga su congregación bien alimentada con la palabra de Dios, conozcan la base o fundamento correspondiente al cumplimiento de esa promesa, sabiendo que el mensaje del precursor
será de fundamento, servirá de fundamento para el cumplimiento de la venida del Señor. Y sabiendo que el precursor dijo que él estaba colocando un fundamento, una plataforma. Página 157, párrafo 1407, dice: estoy solamente edificando. La hora está cerca, a la mano. Ustedes van a ver pasar algo, cuando algo va a tener lugar. Y todo este fundamento aquí solo ha sido y todo este fundamento así, todo ha sido colocando una base para un corto mensaje rápido que sacudirá toda la nación. Hay otro lugar donde nos dice, en la página 119, párrafo 10:58 y 10:57 también. Vamos a leer una partecita, dice, del 10:57, dice: tú vas a ver un cambio en mi ministerio, luego decayendo, no levantándose, decayendo. ¿Por qué? Porque al precursor le conviene menguar, decaer. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces mira lo que estoy preparando para decirte en estos momentos. Mire la tercera etapa entonces. Mire la tercera etapa entonces. Será absolutamente y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia y la novia. Y más abajo, un poquito más arriba, dice también: esto será lo que empezará la fe para el rapto, para irse. Yo tendré que quedarme callado por un tiempo, o por un tiempito. Ahora más abajo dice, el párrafo 10:58 de esta misma página 119, tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para alguien más que suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca que no me moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré viejo o de viejo hasta que Él esté aquí, hasta que Él, aquel al cual Él está preparando el camino, esté. ¿Y han transcurrido cuántos años? 100 años. O sea, han transcurrido 100 años desde que nació el reverendo William Branham. Ya tendría, en abril del 2009, cumplió 100 años. No sé cuánto han visto la Biblia, que tiene la versión en donde se encuentran las anotaciones de Scofield, del doctor Scofield. Lanzaron una Biblia en conmemoración a los 100 años de esas anotaciones de Scofield, que han estado siendo colocadas en la Biblia, ¿cierto? Y colocaron también allí la conmemoración de los 100 años
del reverendo William Branham. Está en inglés. Así es que ahí muestran nacimiento, ministerio, todas esas cosas, con fotos y unos escritos también. Ahora vamos a continuar aquí. Yo le encargué a Benji, ¿cuántas Biblias? Una docena o 1000. Una docena tendría yo que, no me dan, pues tendría que poner una en cada país. De 100 a 1000 le encargué a Benji y creo que a Kelita también le encargué una cantidad. Cuando se tengan, pues, ya se les da a conocer. Dice, siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí. O solo que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa. Y fue otra cosa por la cual tuvo que partir. De algún modo muerto, pero no por la edad avanzada, hasta que Él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo. Y yo sé que será. Así es que vamos a dejar eso quietecito por ahí. Ya ustedes vieron que cuando les leí, si recibo la revelación y me quedo callado, entonces no hay imitaciones. Así es que es mejor continuamos trabajando, sabiendo que algo grande está llevándose a cabo en el programa de Dios, y cuando se abra o sea identificado el séptimo sello con la venida del Señor, ya entonces entenderemos mejor. Y de seguro en el cumplimiento de la visión de la carpa vamos a entender bien, porque ahí estará plenamente la tercera etapa, llevando a cabo todas aquellas cosas que están prometidas para ser cumplidas en la visión de la carpa. Por lo tanto, continuamos hacia adelante sirviendo a Cristo y trabajando en su obra, conscientes del tiempo en que vivimos y de lo que está pasando en el programa de Dios y la labor que tenemos que estar haciendo en el programa divino. Que Dios les bendiga grandemente, les use siempre grandemente su obra en este tiempo final. Y adelante trabajando en el proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico, y también trabajando en la obra misionera y la obra evangelística, en la cual está el reverendo Miguel Bermúdez Marín, junto a todos ustedes ministros presentes y también los que están en otras naciones. Mantengan el compañerísimo, esas reuniones con el misionero Miguel Bermúdez Marín, al cual Dios está usando grandemente en su obra en este tiempo final. Y siempre bien unidos con Él, para que así todos unidos en amor divino puedan mantener la confraternidad espiritual, la unión
de vuestra congregación con todas las congregaciones y la unión de cada congregación en sí, sirviendo siempre al Señor y trabajando en su obra. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y nos veremos mañana, Dios mediante, en la mañana, en donde tendremos el tema recibiendo un reino inconmovible. Ese será el último tema o subtema de la trayectoria del programa divino desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo nuevamente con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín. Mientras él llega, estaré acompañando a Miguel, el misionero Miguel Bermúdez Marín, en alguna de las actividades que él tendrá en el recorrido que va a estar teniendo. Les digo en alguna, para que sepan que si no voy a alguna de las actividades que él tendrá, ya se los hice saber. Pero trataré de estar en las principales actividades, donde habrá reunión de ministros los sábados y domingo en la mañana, actividad pública. En esas trataré de siempre estar. Así es que traten ustedes también de estar en ellas, y ahí nos veremos y compartiremos las bendiciones de Dios. Y en las demás actividades que puede estar, pues trataré de estar también. Por aquí tenemos al misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. Y muchas gracias por vuestra amable atención. Quiero decirles que lo que ha dicho el misionero Miguel Bermúdez Marín, el reverendo José Benjamín Pérez, el licenciado Benjamín Cruz Alfaro y la licenciada Jerusa Cruz de Rodríguez, es correcto y deben hacer como les ha sido aconsejado, para que recuerden que viene una presión, una apertura, y queremos pasar esa apertura lo más suave posible. No queremos que le vayan a cerrar el auditorio a alguno de ustedes. Se le quedaría vacío porque se lo cierran, y los hermanos tendrían que irse a otra congregación. Después no se queje, porque usted también tendría que irse a otro lugar y sentarse, porque no hizo lo que tenía que hacer como ministro, pues ahora le toca estar sentado en un lugar donde el ministro se ocupó de hacer lo que tenía que hacer. O sea que no puede ir a reclamar. No, yo soy ministro ahora. Te cerraron el lugar. No tienes congregación ahora, pues. Eres ahora uno de la congregación donde vayas a estar. Y quedaron libres también todas las personas para unirse a alguna de las congregaciones que estén en el área donde vivan. Y después, si se aprietan más las cosas, pues ya veremos. Bueno, y tener también las antenas, ocuparse de las ovejas. Recuerde que no son suyas, son de Dios, de Cristo, y Él le ha confiado esas ovejas para que las alimente con la palabra, así que les tenga el alimento espiritual grabado, quietos, en DVD, en escrito en libros,
y también las transmisiones, para que esté al tanto de todo lo que Dios nos esté dando para la iglesia. Y tener pues ahí disponible la transmisión del satélite para todos los hermanos. Recuerden que tenemos una labor, una responsabilidad con Dios y con las ovejas del Señor. Y luego, todos tenemos que dar cuentas a Cristo, el pastor, el gran pastor de las ovejas, el obispo de las ovejas. Si los mensajeros van a ser juzgados, bueno, después veremos cómo será para el resto del pueblo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y nos ayude para, como ministros, trabajar lo mejor posible para dar buenas cuentas al pastor de los pastores, a Cristo nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo nuevamente por aquí al misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín. Continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo. ¿En qué día es hoy? ¿Sábado qué? En el segundo día del año 2010. Ha comenzado un año con muchas bendiciones y hemos estado viendo cómo está adelantándose todo el programa divino, cómo se está adelantando el proyecto de la Gran Carpa Catedral, los que estuvieron viendo los materiales y todo va a salir bien, porque ya es una labor en el programa divino. Bueno, ahí me detengo. Que Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando una tarde feliz. Bueno, Miguel.